Bienvenidos a otro vídeo de esta serie de El Diccionario del Cerebro. Hoy vamos a hablar de la hipófisis o glándula pituitaria. En el último vídeo de esta serie del Diccionario del Cerebro hablamos del hipotálamo, una estructura que se encuentra por encima de la estructura de la que vamos a hablar hoy, de la hipófisis, y dijimos que se encarga de controlarla. Así que vamos a ver qué hace la hipófisis. Bueno, la hipófisis en primer lugar es una glándula, como indica su otro nombre, glándula pituitaria. No confundir con glándula pineal, que es otra estructura que está en una región mucho más posterior del cerebro. Cuando decimos posterior nos referimos más hacia la nuca y anterior sería más hacia la parte delantera de la cabeza. Entonces, hemos dicho que es una glándula. ¿Qué significa eso? Las glándulas son órganos que producen ciertas sustancias, en el caso de las glándulas endocrinas, hormonas, que son moléculas que se liberan al torrente sanguíneo y ejercen su efecto en otras partes del cuerpo. La hipófisis descansa en la silla turca, que es una oquedad que tiene ahí el hueso esfenoide, o sea que está ahí muy recogidita en su silla turca. Y la hipófisis se encarga de secretar muchas hormonas muy importantes, además de controlar a su vez la secreción de otras hormonas en otras partes del cuerpo. Podemos dividir a la hipófisis en dos lóbulos, el anterior y el posterior, y ya vamos a ver que son bastante diferentes estos dos lóbulos. La hipófisis anterior, también llamada adenohipófisis, sintetiza sus propias hormonas y la información le llega del hipotálamo, como hemos dicho, a través de unos factores de liberación que son otras hormonas que pues libera el hipotálamo y le llega por medio de unos vasos sanguíneos a la hipófisis y eso le da la información de qué tiene que producir. En cambio, la hipófisis posterior, también llamada neurohipófisis, no sintetiza sus propias hormonas, sino que se las libera directamente el hipotálamo y no llegan por medio de vasos sanguíneos, sino por medio de conexiones neuronales, o sea, una neurona larga que sale del hipotálamo y llega hasta la hipófisis y ahí se liberan las hormonas. Así que vemos que son bastante diferentes los dos lóbulos. Vamos a empezar a hablar ya más en detalle del lóbulo anterior. Produce algunas hormonas muy importantes como la hormona del crecimiento, que tiene que ver con el crecimiento que se da en niños y en adolescentes, además de otras funciones en adultos, la hormona folículo estimulante y la hormona luteinizante, que tienen que ver con la regulación del ciclo reproductivo. En los ovarios hacen crecer los folículos y después los óvulos, y en los testículos se encargan de producir espermatozoides y testosterona. En este lóbulo anterior también se produce la hormona estimulante de la tiroides, o también llamada tirotropina, que como su nombre indica regula la producción de hormonas por parte de la glándula tiroides. También en este lóbulo anterior se produce la prolactina, que se encarga, entre otras cosas, de la producción de leche durante la lactancia, como su nombre indica. Y también en este lóbulo anterior se produce la hormona adrenocorticotrópica o adrenocorticotropina, o también llamada corticotropina, un poco más corto. Es un nombre largo pero que también nos da pistas. La parte de adreno hace referencia a renal, a que tiene que ver con los riñones, y la parte de córtico tiene que ver con la corteza, en este caso no la corteza cerebral, sino de la corteza de esas glándulas suprarrenales, y la parte de trópico tiene que ver con que estimula la producción de otras hormonas en otra glándula. Así que lo que hace la adrenocorticotropina es inducir a que las glándulas adrenales produzcan otras hormonas como el cortisol, que es una hormona que se encarga de muchas cosas, como por ejemplo controlar el uso de azúcares, grasas y proteínas, y también de combatir el estrés. Como vemos, en la hipófisis anterior se producen muchas hormonas, pero hay que tener en cuenta que no todas las células de este lóbulo anterior de la hipófisis producen todas las hormonas, sino que existe una especialización y diferentes células dentro de ese lóbulo anterior producen diferentes hormonas. Y ahora ya vamos a pasar a la hipófisis posterior, la neurohipófisis, que hemos dicho que ya recibe las hormonas listas del hipotálamo, y las hormonas que recibe son la oxitocina y la vasopresina. De la oxitocina ya hablé en este vídeo, y cuando llega a otras partes del cuerpo se encarga de la contracción del útero durante el parto y también del reflejo de bajada de la leche durante la lactancia materna. No de la producción en sí de la leche, que eso ya hemos dicho que era la prolactina, sino de que una vez
se produzca esa succión cuando el bebé se está amamantando, se libere la leche. Pero además de llegar a otras partes del cuerpo, la oxitocina también puede hacer efecto en el propio cerebro. Y de esto hablé precisamente en este vídeo en el que explico que tradicionalmente se ha asociado la oxitocina a los vínculos de amor, a las relaciones, a cosas así muy bonitas, pero los últimos estudios parecen indicar que se encargaría de más cosas y no simplemente es la hormona del amor. Hemos dicho también que a la neurohipófisis le llega del hipotálamo vasopresina, que también se llama hormona antidiurética, y esta tiene un papel esencial en la regulación de la presión sanguínea, de ahí lo de vasopresina, el funcionamiento de los riñones y el equilibrio del sodio en general. De ahí también el nombre de antidiurética, que tiene que ver con orinar, que de todo esto hablé también en el vídeo de la sed, de cómo se regula los niveles de sales en nuestro organismo. Así que, como vemos, en resumen, la hipófisis se encarga de producir hormonas que tienen efecto a su vez en otras glándulas de nuestro cuerpo, produciendo otras hormonas, y es regulada por el hipotálamo. Pero también es importante tener en cuenta que también al cerebro, a ese hipotálamo que se encarga de tomar estas decisiones, le llega información del resto de nuestro cuerpo, así que así sabe qué es lo que hace falta. Si no, pues no tendría esa información y a lo mejor se pasaría produciendo hormonas. Así que todo esto está regulado, es un ciclo de información que se pasa de unas partes a otras. Y ahora vamos a hablar brevemente de qué pasa si existe hipertrofia en la hipófisis. Hipertrofia es un agrandamiento. Esto puede pasar, por ejemplo, por un tumor. Como hemos dicho antes, por la parte de abajo de la hipófisis hay hueso, entonces no puede crecer por ahí porque el hueso no permite que aumente el tamaño, así que lo hace, crecería por arriba, y justamente por encima de la hipófisis pasa el nervio óptico. Por lo tanto, muchas veces se puede llegar a producir pérdida de visión si hay una hipertrofia de la hipófisis, y también se puede producir una mayor o menor producción de estas hormonas hipofisiarias en consecuencia si hay un tumor en la hipófisis. El diagnóstico se haría mediante técnicas de neuroimagen como la tomografía computarizada o TAC, y también con la resonancia magnética, que de esta técnica ya hablé en un vídeo anterior donde expliqué cómo funciona y qué podemos ver. Esto sería para ver la estructura de la hipófisis, pero para comprobar su función, si están alteradas estas hormonas, pues se podrían hacer análisis de sangre. Como ya he dicho en otros vídeos, este canal es de ciencia y divulgación científica y yo doy información general para entender los conceptos, pero no pretende ser información médica, y por supuesto siempre ante la duda acudir a un médico. No me preguntéis en comentarios, yo no soy neuróloga y aunque lo fuera, por internet no es la manera de hacer ningún tipo de diagnóstico. Y hasta aquí el vídeo de la hipófisis de hoy. Espero que te haya gustado. Si es así, dale a me gusta, y si has llegado hace poco a este canal, pues te animo a que le des al botón de suscribir, porque aquí encontrarás un montón de vídeos de neurociencia y psicología. Nos vemos en el próximo vídeo.